Hidrops fetal. No hay una definición concreta universalmente aceptada sobre hidropesía fetal, pero el concepto es que se trata de una colección de líquido que está presente en más de un compartimiento. Y estos compartimentos a tener en cuenta son el pericardio, la pleura, el abdomen y el tejido celular subcutáneo. A esto se le debe agregar, aunque no son criterios diagnósticos, la presencia de polidramnios, que se asocia muy frecuentemente con la hidropesía fetal, y el edema placentario, entendiendo por tal aquella placenta que tiene un espesor superior a los 4 centímetros en el segundo trimestre y superior a los 6 centímetros en el tercer trimestre. Aunque esto se presenta con mucha frecuencia, no es fácil evaluar un edema placentario cuando coexiste con un polidramnios, debido a que el aumento de presión intraamniótica que genera el exceso de líquido amniótico puede disminuir falsamente el espesor placentario. La prevalencia del hidrops fetal tiene un amplio abanico de distribución. Si bien en la diapositiva están viendo que se informa entre 1 en 1000 a 1 en 4000, hay muchas publicaciones que hablan de 1 en 500 o 1 en 4000, y esto depende fundamentalmente del área geográfica donde se está estudiando. Por cuanto es más frecuente en el sudeste asiático, debido específicamente a una causa de una hemoglobinopatía que es muy frecuente en aquella zona y menos frecuente en Occidente. Clásicamente se la dividió en dos tipos, el inmunológico y el no inmunológico. Originalmente, cuando las primeras descripciones, a mitad del siglo XX, las más frecuentes eran las inmunológicas, y hoy en día las causas no inmunológicas son de aproximadamente el 90%, constituyen aproximadamente el 90%. Esto se debe a que la isoinmunización RH, debido a su diagnóstico y manejo terapéutico, fundamentalmente preventivo, ha disminuido mucho su presencia, su prevalencia, y esto hizo que haya un aumento relativo de las causas no inmunológicas. Y estas se pueden deber básicamente a un aumento de la presión venosa central, a un aumento de la permeabilidad capilar o una disminución en la presión coloidosmótica del plasma. O sea, lo que se acaba de decir, se trata de un desequilibrio en el balance de líquidos. Hay un aumento de la producción del líquido intersticial con una disminución del retorno linfático. El sustrato de esto puede ser una insuficiencia cardíaca congestiva, aumento de la presión venosa central, obstrucción linfática y disminución de la presión oncótica del plasma. En este gráfico de Optorta se observa la distribución de frecuencias, siendo las cardíacas las que se llevan el primer puesto, en el segundo lugar idiopáticas, pero fíjense que si sumamos los síndromes genéticos como las cromosomopatías, estas juntas en el mismo, compartiendo un mismo grupo, liderarían las causas. Como se dijo, la primera causa son las cardiopatías congénitas, y dentro de estas, las arritmias y los trastornos de la conducción son la primera causa. Entre las arritmias se citan las taquiarritmias, excepcionalmente las bradiarritmias o los bloqueos. Las malformaciones estructurales van en el segundo término de este grupo, seguido por las miocardiopatías dilatadas y las alteraciones de los retornos venosos, que en realidad son secundarias a las insuficiencias cardíacas provocadas por otras causas. Dentro de las aneuploidías, las dos principales son el síndrome de Turner y la trisomía 21. Quiero decir con esto que son las que se presentan más frecuentemente con hidrops. Y es de destacar que en el Turner se presenta una
malformación estructural del drenaje linfático, por lo cual la asociación no es inherente a la cromosomopatía misma, sino a uno de los componentes del síndrome, por lo menos en este caso en el síndrome de Turner. También están descritos en otras aneuploidías, como las trisomías 13, 18 y en las triploidías también. Dentro del capítulo de la anemia fetal, bueno, la inmunológica, la más frecuente originalmente, como ya se dijo, era la eritroblastosis fetal. Hoy es una causa secundaria, las hemoglobinopatías relacionadas con la cadena alfa son propias del sudeste asiático, y tenemos por hemorragia fetal o secuestro de volumen, como ocurre en el colengioma placentario, en el quiste sacrocoaxigio o en la transfusión feto-fetal. El componente anémico de la hidropesía reviste varios mecanismos. Fundamentalmente, uno es una respuesta adaptativa del feto cuando se encuentra anémico, aumenta la eritropoyesis extramedular, y a nivel hepático esta sobreproducción aumenta el tamaño de los hepatocitos, como por un efecto mecánico genera una hipertensión portal. Esto, como por vía retrógrada, facilita un edema placentario. Este edema placentario dificulta el pasaje de los aminoácidos, por lo tanto, todo esto contribuye a una disminución de la síntesis proteica, y al disminuir la síntesis proteica aumenta disminuye la presión oncótica del plasma. Por otra parte, la anemia, por la falta de oxígeno, aumenta el gasto cardíaco para tratar de compensar la hipoxia. Esto llega a un momento en que no puede compensar, se lleva a una acidosis, y de la acidosis al hidrops hay un solo paso, pero a su vez la hipoxia produce una disfunción endotelial, y esta barrera deja de funcionar como tal y hace que el desequilibrio de líquidos del espacio vascular al intersticial sea más evidente, y también lleva al hidrops. Y como se dijo desde el principio, la insuficiencia cardíaca aumenta la presión venosa central y disminuye el retorno linfático, por lo cual también este es otro mecanismo que contribuye a la hidropesía fetal. Entre otras causas de hidrops están las infecciosas, fundamentalmente por parvovirus B19, citomegalovirus, lues y toxoplasmosis. O sea que las causas son variadas, pueden ser virales, bacterianas, parasitarias inclusive. Y en la patología pleuropulmonar se ha visto una asociación con el secuestro pulmonar y con la malformación adenomatosa quística, las cuales tienen un punto de vista particular, una concepción particular, y es que algunas de estas retrogradan espontáneamente, y al regresar también disminuye la hidropesía fetal. Y cuidado con el derrame pleural, que si bien su sola presencia no constituye el diagnóstico de hidropesía fetal, porque el concepto es que la acumulación de líquido tiene que estar en más de un compartimento, puede ser la primera expresión de lo que luego sí va a ser una hidropesía fetal, con lo cual hay que vigilarlo de cerca. En otras causas podemos hablar de los linfangiomas, displasias esqueléticas, hernia diafragmática congénita, etc. Tanto la sospecha como el diagnóstico desde el punto de vista ecográfico son sencillos. Las imágenes ecográficas son bastante elocuentes. Una vez sospechada la presencia de un hidrops, hay que hacer un escáner atómico detallado fetal y completar el estudio ultrasonográfico con un Doppler de la arteria cerebral media. Pero ante la sospecha o incluso el diagnóstico ecográfico de una hidropesía fetal, hay que completar los estudios desde algo tan sencillo como es el interrogatorio, un interrogatorio dirigido fundamentalmente para descartar si se trata de una incompatibilidad sanguínea,
No solamente hay que preguntarles por los antecedentes obstétricos y por su grupo y factor, que por supuesto se va a corroborar con el laboratorio, sino también hay que buscar la posibilidad de que hayan antígenos irregulares que son de carácter familiares, como el Kevin, el Kel y otros tantos más que existen. También dentro de la anamnesis hay que evaluar la posibilidad de que haya tenido trastornos, transfusiones en la última época, si hay antecedentes también de hijos previos con cromosomopatías. Y en el capítulo de la serología, bueno, hay que hacer serología específica, muy amplia, para buscar las infecciones que están relacionadas con la hidropesía, y siempre hay que considerar la posibilidad de un cariotipo fetal. En cuanto a lo que se mencionó hace un momento, con el Doppler de la arteria cerebral media, hoy en día es el gold standard para evaluar una posible anemia fetal. Para ello hay que medir la velocidad sistólica, y cuando ésta se encuentra una vez y media por encima del que corresponde a su edad gestacional, se considera con una alta probabilidad de estar ante la presencia de una anemia moderada o grave. La técnica que fue descrito por Giancarlo Mari consiste en que el feto debe estar en reposo, hay que hacer un corte axial de la calota a nivel de la base de cráneo, ahí se debe magnificar el área de la arteria cerebral media, magnificar, si bien la técnica dice que el 50% de la pantalla, tanto como sea posible, sin perder calidad de imagen, ni tampoco frecuencia de repetición de cuadros, por supuesto. Ahí se posiciona la muestra de volumen, que debe ser de 1 milímetro a 1 o 2 milímetros del origen de la cerebral media. Se debe interrogar con un ángulo cero, en lo posible sin recurrir a la corrección angular. Se debe registrar 5 formas de ondas de velocidad de flujo que sean similares, y ahí medir la velocidad sistólica máxima. Aquí vemos un ejemplo, se está midiendo la velocidad sistólica máxima, que nos está dando aquí 66,7 centímetros por segundo. Y esto es considerado el gold standard, como ya se dijo, en los fetos que no tienen una transfusión intrauterina previa, porque cuando estos fetos ya fueron tratados con transfusiones intrauterinas, este método aumenta sus falsos positivos y empieza a perder utilidad clínica, hablándose de un 15% de aumento después de una transfusión hasta un 90% de aumento después de 3 transfusiones. En la práctica clínica lo que se hace es que se utiliza antes de las transfusiones. Una vez que fue transfundido, pierde su capacidad diagnóstica. Personalmente lo que yo hago es, lo llevo a este sitio web, que es el portal, que es perinatology.com, y aquí busco los calculadores y entro en el calculador, como estamos viendo ahí, hago clic sobre calculador y me lleva a esta página web, donde yo le pongo la edad gestacional que tiene este feto y cuánto a mí me dio el pico sistólico de velocidad máxima. Hago clic en calcular y me dice que para esta edad gestacional es tal, debía ser tal, y entonces mi medición corresponde a tantos múltiplos, y si exceden de 1,5 puedo asumir que estoy ante la presencia de una anemia fetal. Y aquí empezamos a ver algunos ejemplos. Lo que se decía antes. La sospecha ecográfica y el diagnóstico ecográfico es sencillo. Nosotros, al apoyar el transductor sobre este feto, haciéndole un corte axial al tronco, ya nos llama la atención, sin describir nada en puntual, que hay
una gran colección de líquido y una gran colección de líquido en más de un compartimento. Aquí vemos claramente cómo tenemos líquido aquí y aquí, que aunque yo no pueda diferenciar, yo puedo afirmar que son dos compartimentos distintos, y si no lo puedo afirmar categóricamente, aquí puedo ver otro compartimento. Esto se trataba de tejido celular subcutáneo. Aquí teníamos un derrame pleural, y en esta imagen, que no era un corte axial estricto, sino que era un axial oblicuo, donde tomábamos parte del tórax y parte del abdomen, también veíamos una ascitis, con lo cual tenemos un edema en el tejido celular subcutáneo, un derrame pleural y una ascitis. Tenemos líquidos en 3 compartimentos. Aquí lo que se está haciendo es una ecografía transvaginal en un feto que estaba en presentación cefálica. Esta es la calota. Aquí se puede ver el extremo del transductor endocavitario. Como dije, aquí la calota. Este es un corte coronal del polo fetal, y lo que llama la atención en particular en este caso es este gran edema en el cuero cabelludo. Aquí estamos observando un corte axial a nivel del tórax. Obsérvese como aquí vemos una colección pericárdica muy evidente aquí, y aquí estamos viendo fácilmente una conexión pleural. Esta ascitis es más que elocuente. Miren la gran cantidad de líquido que hay coleccionado en el abdomen, y obsérvese el celular subcutáneo edematizado. Todas imágenes que son muy evidentes, por eso se dice que es muy difícil el falso negativo en la hidropesía fetal. Y lo que hablábamos al principio, que aunque no es un criterio diagnóstico, si nosotros tenemos un aumento del espesor en la placenta en el segundo trimestre por encima de los 4 centímetros, como se está observando aquí, podemos hablar de un edema placentario, y el edema placentario que se asocia habitualmente a la hidropesía fetal. Y en este caso, obsérvese que además de este edema placentario, se está viendo aquí una colección de líquido dentro del abdomen fetal. Entonces, como se dijo, es muy sencillo sospechar y hacer el diagnóstico ecográfico. El tema pasa por el diagnóstico etiológico. Pero no solamente es sencillo observarlo en el segundo y tercer trimestre del embarazo, sino que también en el primer trimestre. Observes aquí, tenemos un feto de 12 semanas, estamos midiendo la longitud embriofetal máxima, y llama la atención a nivel del abdomen que hay una colección de líquido. La voy a marcar. Aquí está. ¿Ven? Aquí hay una colección de líquido. Pero si se presta atención, también se va a ver que aquí en la frente pareciera haber también una colección de líquido. Y obsérvese que esto fue lo primero que llamó la atención. Pero fíjense aquí. Aparentemente, a nivel torácico también tenemos otra colección. Se magnifica la imagen y se ve más claramente la presencia de un edema subcutáneo y de un derrame pleural. Este es un corte axial de la calota, y a nivel de la nuca vemos un gran edema. Esto es un corte como cuando hacemos el pliegue nucal en el segundo trimestre. Es un corte axial de la calota. Esto ya no es ni siquiera, ya es tan grosero que ya nos excede a lo que sería una evaluación de la translucencia nucal, que como bien se sabe se hace en el corte sagital. A lo que me estoy refiriendo es a esto. Este es el corte de la calota,
corte axial y obsérvese toda esta cantidad de edema en el tejido celular subcutáneo que está por detrás del occipital. Colección de líquido pleural en las bases. Y si observamos detenidamente, también vemos aquí ascitis y edema subcutáneo. En este caso en particular, llamó la atención la presencia de un onfalocele. Onfalocele asociado, como se está viendo aquí, al edema subcutáneo y a la ascitis. ¿Por qué onfalocele? Porque mide 8 milímetros y además este era un feto que tenía más de 55 milímetros de longitud embriofetal máxima. Bueno, cuando hablamos de pronóstico tenemos que considerar la edad gestacional a la cual se hace el diagnóstico, porque a edad gestacional más precoz es peor el diagnóstico. Por supuesto, también cuál es la etiología, porque depende de la patología de base. Si tiene o no polidramnios y si presenta el síndrome en espejo o síndrome de Ballantyne, según el cual la madre también se edematiza, hace un cuadro de hipertensión arterial asociado a proteinuria, según el cual algunos autores lo consideran una variante de preeclampsia. El tratamiento efectivo es el tratamiento etiológico, pero claro, para esto tenemos que arribar a un diagnóstico. Las taquiarritmias se tratan con farmacoterapia, las anemias fetales con transfusiones intrauterinas, si hay derrame pleural se puede hacer una toracocentesis o un drenaje pleuroamniótico, y si es un síndrome de transfusión feto-fetal, por ejemplo, una ablación láser de las anastomosis. En síntesis, el diagnóstico ecográfico de hidropesía fetal es sencillo, pero hay que entender que esto no es una entidad nosológica propiamente dicha, sino que es un estadio evolutivo tardío de un proceso grave que responde a diferentes etiologías y que tenemos que tratar de dilucidar a cuál de ellas se refiere. E insisto con que es un proceso evolutivo tardío, incluso aunque el diagnóstico se haga durante el primer trimestre. Pero para tratar de dilucidar cuál es la causa, o sea, cuál es el componente etiológico, porque esa es la base del éxito y de la sobrevida que pueda tener el feto, tenemos que completar nuestro diagnóstico ecográfico con otra serie de estudios. Algunos de ellos también son estudios ultrasonográficos. Tenemos que hacer un scan en busca de alguna malformación estructural asociada. Tenemos que hacer una ecocardiografía fetal, porque ya hemos visto que hay una gran asociación con la hidropesía fetal no inmune, pero además porque cada vez que encontramos una alteración estructural o funcional del feto siempre está indicada una ecocardiografía fetal. Tenemos que evaluar la cantidad de líquido amniótico por la alta asociación de polidramnios con hidropesía fetal y además porque esto empeora el pronóstico. Tenemos que evaluar la placenta, que como ya se dijo, suele estar aumentado de tamaño, observar una placentomegalia que se expresa con un aumento de su grosor, a pesar de la dificultad que pueda entrañar la evaluación del grosor placentario en el marco de un polidramnios, y hay que hacer un Doppler de la arteria cerebral media, porque desde hace muchos años es el gold standard para la evaluación de la anemia fetal. Así que no tiene que terminar nuestro trabajo simplemente en diagnosticar ecográficamente una hidropesía fetal, sino que hay que tratar, como ya se dijo y se repitió, de buscar la causa, la etiología de esta. Y para eso se hacen todos estos estudios ultrasonográficos que se están viendo en este momento en pantalla, y además se debe interrogar específicamente los antecedentes de la paciente.
se deben pedir laboratorios, laboratorios que no solamente se van a ceñir a una serología para infecciones, sino que también se va a evaluar la fórmula y siempre se debe considerar el cariotipo fetal. Gracias.